Nosotros cada domingo recibimos una cantidad de asistentes que vienen a este lugar y vienen con sinceridad a oír la palabra de Dios. Muchos de ellos vienen con la intención porque desean conocer al Señor. Han oído hablar de Él, pero no lo conocen. No están seguros de su salvación. Hay algo que los atrae, hay algo que les gusta, pero no conocen al Señor. Y vienen de una manera sincera, vienen a oír la palabra de Dios. Hay algunos de esos que vienen, que nos visitan, que pueden creer que son creyentes porque vienen a la iglesia. Creen que son cristianos porque vienen cada domingo a la iglesia. Otros pueden tal vez convencerse a sí mismos de que son cristianos porque hacen algo en la iglesia. Cualquier cosa que hagan dentro de la iglesia y se convencen a sí mismos de que son cristianos. Pero el ser creyente implica que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza con la que venimos a este mundo, ha sido cambiada. Eso implica el ser cristiano. En otras palabras, el cristiano es alguien que nació de nuevo en Dios. Es alguien que su naturaleza pecaminosa fue cambiada. Es un ser diferente. En otras palabras, podríamos también añadir que el cristiano es alguien que ha pasado de las tinieblas a la luz, o alguien que ha pasado de muerte a vida. Ese es un cristiano. Ahora, ¿qué evidencias tiene una persona de ser un genuino cristiano? Esa pregunta yo pienso que es una pregunta lícita para todo aquel que asiste a la iglesia. ¿Qué evidencias yo tengo de saber que soy un auténtico cristiano? De saber que soy un genuino cristiano. Debe haber alguna prueba, debe haber algún test, debe haber alguna manera de evaluar cuando alguien es cristiano y cuando alguien no lo es. Porque yo no creo, y yo estoy seguro que tú tampoco lo crees, de que todos los que se reúnen un domingo dado en una iglesia, toditos son cristianos. Yo no creo eso. Y esta iglesia tampoco es la excepción. Aquí hay personas que vienen a la iglesia con sinceridad, que oyen el mensaje de Cristo y lo oyeron y no pasó nada. Pero hay otros que vienen y en verdad, wow, Dios me habló. Debe haber alguna evidencia, debe haber alguna prueba para alguien para verificar si genuinamente es o no un cristiano. Y te voy a presentar cuál es la prueba. Hay un test en la Biblia y es el siguiente, que está en Primera de Juan 3:14 y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Yo creo que esa es la prueba definitiva, el test verdadero. Cuando alguien quiere saber si es un genuino cristiano, esa es la prueba. Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de las tinieblas de muerte a vida por una cosa, porque amamos a los hermanos. Tú puedes ir a la iglesia, te pueden encantar las predicaciones, puedes ofrendar, puedes hacer buenas obras, puedes ser un buen padre o una buena madre, pero si tú no amas a los hermanos, tú no eres un cristiano. Ahora nosotros podemos decir, pastor, un momentito, yo amo a los hermanos, pero ¿cuál es la evidencia de que tú amas a los hermanos?
Porque el amor es algo intangible. El amor es algo como que se siente. A veces como que hasta se lo ve. Tal vez se lo palpa de manera invisible. Pero la evidencia de ese amor a los cristianos es una sola palabra, es la comunión. La comunión. Yo quiero que vayan por favor conmigo al libro de Hechos, al capítulo 2, al versículo 41 y versículo 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí en este libro de los Hechos se nos presenta cómo empezó la primera iglesia cristiana en el mundo. Ahí están los primeros convertidos, están también los primeros bautizados en el texto que nosotros hemos leído. Y es bueno que nosotros vayamos de cuando en cuando al libro de los Hechos, porque ahí se presenta cómo fue que inició la iglesia, cómo arrancó la iglesia, qué hacían los primeros creyentes. Este pasaje de Hechos, y de hecho el libro mismo, es un pasaje muy claro. Lo primero que notamos en este pasaje es que hay un grupo de personas que oyen el evangelio y de ese grupo de personas, 3,000 personas creen a ese evangelio, creen en Jesucristo y se añaden a la iglesia. Se convierten, Dios las convierte. En un momento dado estaban en oscuridad y en el otro momento ya estaban en luz. En un momento eran enemigos de Dios y ahora eran amigos del Señor. En un tiempo aborrecían, odiaban a Cristo y ahora lo están amando. Eran 3,000 personas que creyeron al evangelio. Pero aquí hay un orden. Dice la Biblia que en primer lugar ellos reciben la palabra. Reciben la palabra, la oyen, la escuchan, la entienden. En segundo lugar, después de escucharla y entenderla, estos 3,000 son bautizados. El primer paso para testificar de nuestra fe en Jesucristo es el bautizo. Cuando alguien dice, no, pastor, yo soy cristiano, necesito y quiero bautizarme. Ese es el primer paso de obediencia. Así que ellos oyen, se bautizan y en tercer lugar, esos bautizados, dice la Biblia, que fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén. Ahí están 3,000 personas. La iglesia se repletó. No había dónde sostenerlos. Lo segundo es que ellos empezaron a hacer algo que antes no hacían. Esas 3,000 personas que llegaron y Dios los convirtió, esas 3,000 personas que entendieron el evangelio, empezaron a hacer cosas que antes no hacían, que no eran su práctica. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Dice la Biblia en el versículo número 42 que se exponían a la enseñanza de los apóstoles. Se exponían a oír la predicación de estos hombres que habían sido enseñados, instruidos por Dios. Lo segundo que hacían era que tenían comunión unos con otros. Lo tercero era que partían el pan, es decir, celebraban la cena del Señor. Y en cuarto lugar, ellos se dedicaban a la oración. Allí hay un orden bien claro. Se exponían a la palabra, tenían comunión, partían el pan en la cena del Señor y también era un grupo que se reunía a orar. Esas cosas ellos antes no las hacían, pero ahora eran cristianos. La cosmovisión en ellos, la manera de ver el mundo, de ver la vida, cambió radicalmente. Fue tanto el impacto de lo que Dios hizo en sus corazones que esta gente que venían de otros lugares no regresaron a sus lugares. Perdieron sus casas, dejaron sus familias vinieron donde ellos. Y como no tenían trabajo y tras de paso eran perseguidos, hubo mucha necesidad y mucha pobreza y mucho dolor por el evangelio.
Entonces los hermanos, los apóstoles, empezaron a buscar la manera de ayudar a estas familias, a dar donaciones, a vender lo que tenían, para contribuir y ayudar a estos que ahora eran sus hermanos. Hoy se tiene una idea falsa de lo que es la iglesia. Pero aquí en Hechos se nos presenta una visión correcta y se nos habla acerca de la comunión. En una iglesia genuina hay comunión genuina. Un cristiano genuino muestra comunión genuina con otros cristianos. No es entrar y salir de la iglesia, llegar, sentarte y te fuiste y no saludaste con nadie, que no tienes amigos. Hay muchos de ustedes que hacen así. Yo veo de lejos. No es entrar y salir sin más ni más. O saludar y conocer solamente a los que conoces. En esta mañana yo quiero dividir el sermón en 4 partes. Lo primero que quiero ver es qué es la comunión. Lo segundo que quiero ver es cómo llegamos a ser partícipes de la comunión. Lo tercero que quiero ver con ustedes es lo que motiva la comunión. Y en cuarto lugar quiero ver unas palabras de aplicación para que entendamos con claridad este mensaje. ¿Qué es la comunión? Bueno, la comunión no es, en primer lugar voy a decir lo que no es un acercamiento temporal u ocasional con las personas. Tú sabes, como cuando dice, no, déjame saludar al pastor. Pastor, Dios lo bendiga. Pastor, nos vemos. A veces la gente piensa que eso es comunión. Eso no es comunión. Tampoco es comunión reunirse con los amigos un fin de semana, a jugar pelota, a estrecharse las manos, a tomar una tacita de café con galletitas. Tampoco eso es comunión. No es una amistad superficial, cargada de simpatía, de jovialidad, de risas. Eso no es comunión. Comunión no es que tengas amistad con una persona agradable, amable, y que puedas pasar horas sin discutir, sin tener encuentros de ninguna naturaleza, por horas. Eso no es comunión. Los cristianos tenían comunión. La Biblia dice que disfrutaban de la comunión. La pregunta es, ¿qué es la comunión? Investigando esta palabra, la palabra comunión significa que es una asociación muy estrecha, profunda, que implica intereses mutuos. Hay compañerismo, hay un compartir y hay también generosidad. Pero todo eso a causa de esa asociación estrecha, profunda, acerca de esos mismos intereses que hay entre ellos. Cuando las personas se convierten en cristianos, te voy a decir lo que quieren hacer. Quieren pasar tiempo con otros cristianos. Se hacen, por así decirlo, uno, se preocupan por ellos. Entran en esa comunidad, en ese nuevo grupo, están juntos en una misma familia. Se encuentran de alguna manera unidos por ciertos lazos que son indisolubles. Se reúnen, no pueden estar alejados unos de otros. Ellos saben que tienen al mismo Padre, saben que fue Cristo el que murió por ellos, saben que fue la misma sangre del Salvador, tienen al mismo Espíritu, tienen la misma Escritura. Hay cosas comunes, intereses comunes que lo unen. Y por eso se reúnen, por eso comparten, por eso quieren compartir el uno con el otro. Una de las características del cristiano es que disfruta la comunión con sus hermanos. De hecho, si tú vas a ver un poquito el versículo casi siguiente, el versículo 44 del Hechos 2, mira lo que dice el doctor Lucas. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Eso es la comunión. La pregunta es, ¿cómo es que llegamos a ser partícipes de la comunión? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ser partícipes de la comunión? Aquí hay 3 puntos que yo quiero mencionar que son fundamentales para tener la comunión. Número 1, la comunión viene a causa del nuevo nacimiento. Si tú eres una persona que no ha nacido de nuevo, tú vas a ser alguien apático en la iglesia. Vas a ser alguien como el llanero solitario, vas a ser alguien individualista, tal vez ni tengas amigos o amigas. Porque no hay nada que te una con los demás. Tú crees que eres cristiano o crees que eres cristiana. Entonces tú por ahí saludas a los que, como te sientas siempre en el mismo lugar, saludas al que está por ahí. Hola. Yo creo que nosotros llegamos a ser partícipes de la comunión a causa del nuevo nacimiento. Si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, tú vas a tener comunión con los demás hermanos y hermanas. No importa si el hermano es feo o fea, si es alto o bajo, rico o pobre. Es mi hermano en Cristo. Eso no importa. Pero si no has nacido de nuevo, no tendrás comunión. No te engañes. No vas a tener comunión. Porque no hay intereses comunes. Tú tienes otro Dios. Ahora, pastor, yo creo que usted está exagerando. ¿Cómo te lo demuestro? Sencillo. Mira, esos judíos y gentiles que se habían convertido fueron los que días antes, pocos días antes, ¿sabe lo que gritaban del Señor? Crucifícale, crucifícale. Eso era lo que ellos gritaban. Odiaban a Cristo. Dice la Escritura en Juan 19:6. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Ahí está una multitud que era enemiga de Cristo. Pero esa misma gente que era enemigo de Cristo, escuchan el evangelio, lo entienden y son convictos de pecado. Dios los convence de lo que hay en sus corazones. Dice la Escritura en Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, o sea, al oír el sermón de Pedro, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ellos oyen el poderoso mensaje de Cristo, oyen el evangelio de salvación. Y ellos son convencidos de su pecado, del mal que habían hecho contra Cristo. Cómo habían motivado a la gente para que lo crucificaran. Son convencidos de sus pecados. Y ahora no saben qué hacer, están aturdidos, no saben para dónde ir. No saben qué hacer. Pero Pedro los orienta bíblicamente. Y Pedro les dice en el versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ustedes han creído el evangelio, pues arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de la manera de haber vivido, de la manera de haber hablado, de la manera de haber pensado, cómo actuaron. Arrepiéntanse de aquello. Eso es lo que habla Pedro. Y luego le dice, y si eso es genuino, bautícense. En un momento, estas 3,000 personas eran enemigos de Cristo y ahora en este momento están
o caen rendidos al Señor y creen en Él. Ahora ellos tenían la misma naturaleza que tenían los apóstoles. Tenían al mismo Salvador. Tenían al mismo Señor. Ahora hay intereses comunes. Ellos compartían la misma vida. Y cada vez que un cristiano tiene una nueva vida y detecta que otro cristiano tiene la misma vida que él tiene, quiere pasar tiempo con esa persona que es cristiana. Quiere tener comunión. Quiere pasar ese tiempo. Y eso fue lo que pasó con estos nuevos creyentes. Dios los rescató. Y dice el versículo 41 y 42, entonces los que habían recibido su palabra, o sea, los que habían oído y los que habían creído, fueron bautizados. Primero reciben, después son bautizados. Luego, en tercer lugar, y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. ¿Sabes que también el apóstol Pablo también se refiere a este aspecto de la comunión con los creyentes? Y Pablo, como es un teólogo excelente, un hombre que me encanta cómo escribe. Y él dice en 2 Corintios 6, 14 al 16, dice lo siguiente. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Y aquí está nuestra palabra, y oye esto. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo que un cristiano tiene mejor amistades en el mundo que dentro de la iglesia? Nuestras mejores amistades deben de salir del seno de la iglesia. No deben estar afuera. Si tus mejores amigos o amigas son la gente que está en el mundo, tal vez tú no eres cristiano. Porque ¿cómo puedes compartir si tú tienes luz con alguien que está en tinieblas? Eso es incompatible. Por eso que un cristiano quiere estar con otro que tenga luz, con otro que me ayude en mi caminar. Así que lo primero que yo pienso que ayuda, nos motiva o nos hace partícipes de la comunión es el nuevo nacimiento. Yo tengo luz, él tiene luz, yo tengo comunión. Pero lo segundo, otra cosa que genera comunión es también la enseñanza común. Otra cosa que genera comunión es la enseñanza común. Nota que antes de la comunión, estos nuevos creyentes se exponían a la predicación o a la enseñanza de los apóstoles. Y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles primero. Luego está la comunión. Ellos primeramente oían la instrucción, oían la enseñanza, la misma enseñanza. Ellos fueron instruidos por los apóstoles y estos apóstoles fueron enseñados por Jesucristo. Hubo una enseñanza común. ¿Cuán importante es eso? Sobre todo en este tiempo donde hay comezón de oír, donde se han levantado muchas iglesias heréticas, donde surgen pastores de la noche a la mañana, donde el falso evangelio de la prosperidad ha arropado a miles de gente, donde piensan que el evangelio es un lugar donde tú tienes que ir y no sufrir. Por eso está, pare de sufrir. Y tú dirás, ¿y cómo se da cuenta de ello, pastor?
Bueno, cuando los que vienen por primera vez a la iglesia, aquí, me dicen algunos, yo le pregunto, ¿y cómo te pareció el sermón? ¿Cómo te sentiste? Ah, no es lo mismo que se predica en mi iglesia. Y cuando yo digo, alguien me dice así, yo digo, esta persona ni ha atendido probablemente el sermón. En Judas versículo 3, dice la escritura, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Él habla de la común salvación, de la común salvación. ¿Qué es la común salvación? Bueno, ellos compartían la misma salvación. Estaban de acuerdo, tal vez no en todo, pero sí en lo fundamental, sí en las cosas básicas, en cuanto a Dios, en cuanto al pecado, en cuanto al Salvador, en cuanto al único Redentor Jesucristo, en cuanto a la nueva vida, en cuanto que el arrepentimiento, en cuanto a la fe en Cristo. Habían cosas, enseñanzas que eran comunes, que eran básicas y esenciales. Eso era la común salvación, que procedía de una instrucción o de una enseñanza a la cual todos ellos se exponían. Tú puedes tener mucho o poco tiempo dentro de esta iglesia o cualquier otra iglesia. Puedes hablar otro lenguaje incluso, pero en lo que respecta al evangelio, el lenguaje es el mismo. Siempre es el mismo. En las cosas básicas, en las cosas esenciales, no hablamos diferente. Hablamos de que Cristo es el Señor. Creemos en un único Dios vivo y verdadero, y eso no va a cambiar. Esa enseñanza es esencial, fundamental. Por lo tanto, yo pienso que lo segundo que genera la comunión es la enseñanza común. Tú haces bien cuando vienes y te expones a la palabra del Señor, y cuando llegas a tiempo también. Porque si llegas a medio sermón, pero otra cosa que genera comunión, en tercer lugar, es la confianza y la libertad. Donde hay duda, donde no hay transparencia, no puede haber comunión. Debe haber confianza y entendimiento mutuo, de manera que se pueda hablar con libertad. Abres tu corazón a otra persona, esa otra persona o ese otro creyente hace lo mismo, y entonces empiezas a disfrutar de la comunión, empiezas a disfrutar de libertad, empiezas a preguntar y hay comunión. Se produce, por así decirlo, una especie de intercambio. Y eso es fantástico. ¿Sabes? Los pastores no somos inalcanzables. Y yo creo que ningún hermano aquí es inalcanzable. No importa el título que ostentes. Y no importa tampoco cuánto ganes. Ni tampoco importa lo que haces realmente. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y yo tengo a Cristo en mi corazón, podemos sentarnos y hablar. Y pastor, quiero hablar con usted. A menos de que tú no hayas experimentado el nuevo nacimiento y hayan cosas que te corran. Y tal vez tengas vergüenza de que te descubran. Estos creyentes, estos 3,000 hombres que se unieron a la iglesia en Jerusalén, a ese puñado de hombres que habían creído que eran como 100, simplemente 120, ahora la iglesia tenía 3,120 nuevos miembros. Estos nuevos creyentes tenían la misma perspectiva, tenían los mismos intereses.
Y lo más importante era esa nueva vida que ahora les había sido otorgada. Esa nueva vida que empezaron a disfrutarla. Esa nueva vida que les dio esperanza, que les dio fe para cada día de sus vidas. Ellos se sintieron, no solamente que vieron las cosas diferentes, sino que se sintieron diferentes. Empezaron a vivir con fe. Ya el dolor, la necesidad, la escasez no era su mayor problema. El mayor problema ya lo habían superado. Ahora eran hijos de Dios. Ahora eran hijos del Señor, del Rey de Reyes. Ahora eran real sacerdocio, ahora tenían esperanza. Ahora Dios iba a cuidar por ellos. Habían intereses comunes. Sin transparencia, sin confianza. Si no hay sinceridad, no hay comunión. Tú puedes ser muy agradable, como dicen los norteamericanos, muy nice. Pero hasta ahí llegas. La comunión es una práctica del cristiano. Todo cristiano debería anhelar la comunión. Debería intentar relacionarse con su pueblo. Porque hay intereses comunes. Esto me lleva a mi tercer punto. ¿Qué es lo que motiva la comunión? ¿Qué es lo que la motiva? Yo creo que lo que motiva la comunión es esa nueva vida que Dios nos ha dado. Es esa nueva vida de la que ahora disfrutamos. ¿Sabe que las personas que no tienen a Cristo, que no tienen esa nueva vida, cada día es un pesar, cada día es un dolor? Es como que llevan unas 80,000 toneladas de plomo sobre sus hombros y van cada día con dificultad moviéndose por este mundo. Hasta venir a la iglesia se les hace difícil. Pero yo creo que lo que motiva la comunión es cuando Dios nos quitó esa carga y somos libres ahora en el Señor. Cuando tenemos ahora esa vida abundante que Dios nos ha dado. En otras palabras, cuando en tu corazón hay paz, hay gozo, hay esperanza. Cosas que no las puede dar el pastor. Cosas que las otorga gratuitamente mi Señor. Cosas que a muchos de ustedes Dios ya se las ha dado. Y a otros se las quiere dar. Lo que yo creo que motiva realmente la comunión cristiana es esa nueva vida que Dios nos ha dado. Antes de ser cristiano, teníamos intereses diferentes. Yo quería venir a la iglesia y tú querías ir a jugar pelota. Yo quería orar y tú querías ir a bailar. Yo quería venir a ayunar y tú querías irte al mall. Yo quería venir a ensayar con el grupo musical y tú querías irte a la playa. Antes de ser cristiano, nos interesaban las cosas de este mundo, sus deleites, sus placeres, lo que me hace sentir bien. Pero el apóstol Pedro parece que este hombre tenía una visión tan aguda, no escribió tanto como escribió Pablo, pero lo poco que escribió, lo escribió con tanta finura. Mira lo que dice él en 1 de Pedro 2, del 11 al 12. Dice allí: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Él está hablando aquí con un grupo de creyentes.
con un grupo de gente que había entendido el evangelio, que creían en el Señor, que tenían esa nueva vida, que estaban disfrutando la plenitud que Dios les había dado. Y es como que si Pedro les estuviera diciendo, ustedes saben que son extranjeros, ustedes saben que son peregrinos, porque son cristianos, porque han nacido de nuevo. Ahora, si yo sé que soy un extranjero, si yo sé que soy un peregrino en este mundo, y que mi hermano o mi hermana es también una extranjera y una peregrina en este mundo, yo quiero caminar con ese extranjero y con esa peregrina en este mundo. No quiero caminar con alguien que está enraizado a este mundo. Yo quiero caminar mi vida cristiana con ese extranjero y con ese peregrino. Entonces, ¿cómo puede un cristiano tener comunión con el impío cuando no hay intereses comunes? Pero asimismo también, ¿cómo pretende el impío asociarse con un cristiano? Lo que motiva la comunión entre uno y otro hermano es el saber que ambos somos extranjeros y peregrinos. Ambos estamos en el mismo camino, que no somos de este mundo, que aquí en este lugar estamos solamente de paso. Es como que si estábamos los cristianos embarcados en un gran tren y aquí ese tren tuvo una estación, una parada temporal, pero el fin es la vida eterna con Cristo el Señor. Ese es el fin. Con Cristo. Pedro continúa hablando y él dice en el versículo 10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es como que Pedro le está diciendo a esta gente, a estos que ya se habían convertido, antes ustedes eran rebeldes, sin entendimiento, sin conocimiento. Antes ustedes vivían como animales. Dice, pero ya no, ya no. Ustedes ya han sido sacados de esa vana manera de vivir. Por eso es que le dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no erais. Esa es la parte negativa. Pero el Evangelio siempre tiene algo positivo que decirnos. Y Pedro cumple también diciendo su parte positiva. Y él dice en el versículo número 9, estoy viniendo de atrás para adelante. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, proclamemos las virtudes, prediquemos las virtudes, enseñemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo cristiano debe ser un evangelista en potencia. Debe predicar el evangelio. Porque él sabe que antes estaba en tinieblas y ahora está en luz. Quiere predicar el evangelio. Y ahora se reúnen estos cristianos porque ya no pertenecen a las tinieblas. Ahora son conscientes, por así decirlo, de su dignidad, de su nueva vida. Ahora son hijos de Dios, ahora son un real sacerdocio. ¿Te imaginas ser parte o ser miembro de esa familia real, de la realeza? La realeza británica queda corta, la realeza celestial. Corta.
¿Por qué predico este mensaje? ¿Por qué anuncio estas virtudes? ¿Por qué estoy predicando acerca de la iglesia? Porque este tema tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo funcionó la iglesia en los primeros días? Bueno, porque debemos de adquirir una idea real de lo que es la iglesia y del mensaje cristiano. Porque hay muchos que no han entendido lo que es la iglesia. Piensa que la iglesia es el lugar donde yo voy, oigo el mensaje y me voy. Eso no es iglesia. Pero sobre todo yo predico este mensaje por la gloria de Dios y por las almas de los hombres y mujeres que vienen a este lugar y que aún no conocen a Cristo. Ahora es el momento para ti, querido amigo. Si tú no conoces a Cristo, ahora es el momento. Ahora es el tiempo de que rindas tu vida al Señor. Tú quieres ser parte de la realeza divina. Quieres que Dios te adopte como tu hijo, como su hijo o como su hija. Ríndete al fiel Creador. Rinde tu vida al Señor. Porque habrá una hora cuando ya será muy tarde. No importa si eres un joven o si eres un adulto, si eres mujer o si eres hombre. Llegará un momento en que se va a hacer muy tarde. Déjame llegar con la aplicación final. Tengo 2 aplicaciones. Y la una va para aquellos que aún no son creyentes. Para los no creyentes. Y la otra es para los creyentes. Voy a empezar con los no creyentes. Querido amigo o amiga, tú puedes llegar a ser hecho un hijo de Dios, parte de ese pueblo santo, de la realeza celestial. Puedes llegar a ser objeto del cuidado tierno y amoroso de aquel Dios todopoderoso. Puedes hasta morir como un noble, pero solo debes rendirte a Él. Solamente debes decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que te plazca. Y deberías decirle así, porque en esta vida siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Tú tienes tus planes, tus objetivos, tus metas, pero cuando tú le dices así, haz conmigo lo que te plazca, tú estás diciendo, Señor, si quieres cambia mis planes. Yo lo que quiero es que tú me guíes. Pero la gente no quiere eso, porque no quiere estar sujeta por Dios. Por eso te digo, ríndete a Él. Querido amigo, hay un mejor camino para ti. No lo pierdas. Y es el camino de Dios en el alma del hombre. La otra aplicación que tengo es para los creyentes. Mira, los cristianos en Jerusalén, aquellos que se convirtieron, yo creo que tenían una mezcla de sentimientos. Yo creo que ellos por un lado estaban muy contentos y yo creo que por otro lado estaban ellos muy tristes a la vez. Entonces, pero pastor, ¿cómo dice eso? Si Cristo es gozo, Cristo es alegría. Déjame decirte para que entiendas bien. Yo creo que ellos estaban gozosos por haber adquirido de manera gratuita algo que antes no poseían. Ahora tenían esperanza. Ahora tenían vida eterna. Ahora tenían un Dios que se preocupaba por ellos, que los cuidaba. Claro, están gozosos, están rebosantes de alegría. Tienen esperanza, tienen vida eterna, tienen seguridad por siempre. Pero por otro lado, yo creo que esos mismos 3,000
tenían algo de tristeza. Tristeza a causa de sus familiares inconversos. Por eso ellos no descuidaban la comunión. Ellos sabían que tenían vecinos, amigos que no conocían a Cristo. Querían hablarles. Ellos querían que esas amistades tengan lo que ellos ahora tenían. Que el evangelio a ellos les sea revelado también. Querían avisarles para que escapen de la condenación, de la ira de Dios, del juicio eterno. Pero no sabían cómo hacerlo. Eran nuevos. No sabían qué hacer. Eran ignorantes en ese sentido. Y ellos tenían que aprender. Por eso debían escuchar la predicación apostólica y pasar tiempo con los apóstoles en la comunión. Porque ellos querían aprender a contar las maravillas de Dios a sus familiares que no conocían a Cristo. Querían contar las maravillas del Señor a sus vecinos, a sus colegas, a sus paisanos. Había una mezcla probablemente de ellos de gozo y alegría y por otro lado de tristeza de ver que otros estaban sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Para el creyente, los hijos de Dios, sus hermanos, son lo primero antes que cualquier otra persona. Sus hermanos en Cristo son lo primero antes que cualquier otra persona. Pero al que no es cristiano, aunque sea mi familiar, ¿sabe lo que debe haber en mi corazón? El anhelo de que conozca lo que yo conozco. Que conozca y tenga lo que yo tengo. Quiero el Señor que para los que son creyentes, tú estés preocupado por el alma de tu familiar. Que si hoy no está aquí o no está buscando de Dios, preocúpate por él o preocúpate por ella y ora por él, ora por ella. Quiera el Señor que Él te use, querido hermano y hermana, como un instrumento en su gracia para predicar el Evangelio, para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabes, nosotros los hombres no podemos convertir a las personas, pero podemos orar y podemos hacer un esfuerzo hablándole de Cristo. Yo espero que tú constantemente no dejes de predicar, no dejes de enseñar el Evangelio y que pongas todo tu esfuerzo en alcanzar a aquellos que creen que son creyentes cuando no lo son. No se trata de una religión, se trata de una persona, Jesucristo el Señor, quien siendo Dios no se aferró por el hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiera el Señor que tú seas un instrumento en las manos del Redentor y hables de Cristo. Y que el próximo domingo traigas a un invitado porque le hablaste de Cristo. No porque la iglesia esté llena. Eso es secundario. Sino porque tú amas lo que Cristo ama. Dios quiera que Él bendiga este mensaje a tu corazón. Vamos a orar.